Vamos a nuestro Señor, vamos a orar. Entonces inclinemos la cabeza. Padre amado, en tu presencia estamos, Señor, y te agradecemos porque nos escuchas, Padre Celestial. Gracias porque de todo el universo nos has escogido a nosotros y nos has dado el ministerio de la reconciliación. Aquí estamos, Padre Celestial, eh, proclamando este mensaje y a través de este grupo queremos que llegue a aquellas personas que lo necesiten y también hoy a nuestro corazón, Padre. Por favor, danos tu palabra, perdona nuestras faltas y danos tu Espíritu Santo que nos dirija y que sea el que nos acompañe y nos muestre tu verdad en esta noche. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el temita de hoy pues espero no se alargue mucho y voy a empezar haciendo una pregunta al azar y la va a responder David porque tiene el micrófono. Sonido. David, ¿a ti qué te motiva a hacer el bien? La momis. No, uy, es una pregunta muy difícil. Ahora que tengo conciencia, es agradar al Señor. Agradarse, no, porque uno cuando es pequeño uno hace el bien por otras razones, ¿no? Digamos que cuando uno es un pequeñito, socialmente se espera que uno haga el bien, uno tiene una ley moral que también uno sabe que está haciendo el mal y uno intenta sortearla, por ejemplo, pero ahora mi conciencia con respecto al por qué hago las cosas es muy diferente, hermano, como cuando estaba pequeño. Es por el deseo de agradarle al Señor, es eso, es Deseo lo de que, agradar lo que al me motiva Señor. y no, sí, o sea, sí es una ley moral que lo impulsa a uno, pero también el empujón adicional es quererle agradar al Señor, de forma imperfecta y todo, pero es eso, tener presente que al Señor le agrada el bien, entonces es eso. Ok. Resulta que para muchas cosas o para todo lo que hacemos en nuestra vida siempre hay una motivación. Por ejemplo, en redes sociales rondan muchos dichos de, ay, me voy a endeudar para trabajar con ganas. O, o necesito, o es que necesito una novia que me motive a cepillarme los dientes. O sea, ese tipo de cosas. Siempre buscamos motivaciones para las diferentes cosas que hacemos durante el día. Y pues en este aspecto de hacer el bien, de obrar bien, de caminar en la vida recta, con rectitud, en los principios del Señor, pues también muchas veces hay una motivación, eso tiene una motivación detrás. Y hay una historia que me llama mucho la atención, porque es que aunque la historia no nos habla mucho del personaje, nos habla de su pensamiento, y la encontramos en el Salmo 73. El Salmo 73 fue escrito por Asaf. Asaf, Samuel Asaf. Y en ese salmo, aunque no se habla como tal de Asaf, se habla del pensamiento de Asaf y de un sentimiento que llegó a rondar el corazón de Asaf. Y él lo Verdad. expresa en ese salmo. En el Salmo 73, Asaf expresa algo y es que en ese momento de, podría decirse, debilidad o de reflexión, en ese momento de conciencia de Asaf, Asaf dice lo siguiente, Salmo 73, versículo 1, 2 y 3 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y entonces ya empieza a hablar de su pensamiento y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, en un momento de la vida de Asaf, él llega a hacerse consciente de que estaba sintiendo envidia de los malos, de que estaba sintiendo envidia de aquellos que no hacían el bien, estaba sintiendo envidia de aquellas naciones que tal vez eh, no adoraban al Señor y adoraban a dioses paganos y aún así eran prosperadas. Mientras que Israel, quizá por causa de la desobediencia de su rey o por la desobediencia del mismo pueblo, estaba pasando por dificultades. Y entonces Asaf, en medio de esa situación, él no se olvida de que Dios es bueno con Israel. Él no se olvida de que Dios ama a los de limpio corazón. Pero ¿por qué hay tanta prosperidad para los impíos? Y Asaf se pregunta eso y le duele esa cuestión, le duele ese cuestionamiento.
Pero entonces, más adelante, en el versículo 15, dice lo siguiente: si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Me llama mucho la atención lo que estudiábamos en la lección de la semana pasada. Se hablaba acerca de Génesis capítulo 15, cuando Dios está hablando con Abraham. Antes de decirle lo que va a pasar con Sodoma, el Señor le da una profecía acerca de su pueblo, acerca de su descendencia. Y le dice: tu descendencia habitará en tierra extranjera durante 400 años. No le dicen qué tierra, pero él le dice: tu descendencia habitará en tierra extranjera durante 400 años, pero después de 400 años yo los liberaré, porque voy a utilizarlos, obviamente parafraseando lo que dice, él le está diciendo a Abraham: voy a utilizarlos para juzgar a esa nación. Después de 400 años yo voy a usar a tu descendencia para juzgar a esa nación, para llevar juicio hacia esa nación. Y luego le habla del juicio sobre Sodoma. Luego ya le relata que vino, en ese momento descendió a ver cómo estaba Sodoma para juzgarla. Y entonces, básicamente antes le había dicho: y a tu descendencia la usaré para juzgar a esa nación. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que o cobra mucho sentido lo que dice el apóstol Pablo cuando se refiere a que nosotros somos un testimonio para el mundo, y por medio de nuestro testimonio el mundo va a ser juzgado. Algo muy parecido le pasó a Noé. Hebreos 11 dice que el mundo de Noé fue juzgado por la fe de Noé. Por la fe, dice el apóstol Pablo, Noé condenó a su mundo, Noé condenó al mundo. Y no es que Noé hubiera hecho algo malo contra el mundo, sino que Noé era el único justo que había en toda una generación. Apenas habían pasado 1656 años desde que Adán había nacido, desde que Adán había sido creado. Y ya la tierra era tan mala que solamente Noé era justo. Y ante esa situación entendemos entonces que tenemos una misión muy grande. Y Asaf entendió eso al entrar en el santuario. Lo chistoso es que cuando hablamos del santuario, nosotros sabemos que el santuario tiene una connotación de juicio, de expiación. Y entonces el ministerio de Cristo en el santuario, como Pablo lo relata en Hebreos capítulo 8 y 9 y 10, habla acerca de Cristo intercediendo, Cristo juzgando, Cristo como sumo sacerdote haciendo su labor de sumo sacerdote en el santuario celestial. Y entonces ahí es donde vamos y decimos: ¿dónde concluye todo esto? Entonces Asaf dice: ahora ya entendí que lo que ahora está pasando es un proceso que al final, ya sea cuando Asaf estuviese en vida de Asaf o después de la muerte de Asaf, al final cada uno de ellos iba a recibir su recompensa. El, hay otra historia que, que analizaba el sábado pasado y está en Primera de Reyes, porque en una situación, uno de los profetas más grandes que pisó la tierra, y que es más, abandonó la tierra estando aún con vida, es Elías. Elías, en el capítulo 19, Primera de Reyes, Elías sufre una crisis. Em, y, y- y hay que entender la crisis de Elías. Elías viene de un momento de poder, de mucho poder. Viene de enfrentarse a más de 400 profetas de Baal. 850, o sea, eran un montón de profetas. En total sumaban. Sumados con los de Acera. Ujú. Eran 450 y 400. 400. Entonces 50. viene a enfrentarse a 850 profetas de los dioses paganos que Jezabel y Acab estaban metiendo en el pueblo. No, perdón, hermano, y todo el mundo, porque todos que Exacto. estaban con eso. El rey, todos. Y entonces viene a enfrentarse de eso, un momento de gran poder en donde Dios envía fuego del cielo tan potente que hasta las piedras las consumió. Las lamió. Y todo esto se levanta después y echa severa predicación y hace severo llamado, y el pueblo de Israel acepta el llamado, pero entonces llega
solamente una persona profiere una amenaza contra él y Elías dice, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, acabo de matar a los 850 profetas paganos. ¿Por qué me quieren matar? O sea, ¿por qué el Señor está permitiendo que esta mujer me amenace? ¿Por qué esta mujer no se muere? ¿Por qué Jezabel sigue estando ahí para amenazarme? Y entonces Elías se asusta. Elías se asusta, después de haber pasado por un momento de mucho poder, se asusta, tiene miedo y huye. Lo curioso es que el Señor no detiene a Elías, el Señor simplemente lo acompaña. Elías cansado llora delante del Señor, le dice, Señor, me quiero morir. Capítulo 19, versículo 4 dice, luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro, y entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y el versículo 5 dice que se quedó dormido, y más después el Señor envía un ángel y le dice, levántate y come. El Señor no le está replicando, el Señor no le está diciendo, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, simplemente el Señor lo está sustentando. El Señor sigue sustentando el dolor y la confusión de Elías. Tanto así que le da comida y Elías sigue camino y camina. Y entonces ya el Señor le dice a dónde debe ir y lo manda a caminar 40 días hasta un monte. Y entonces en ese monte ya por fin el Señor interviene y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y el versículo 10 nos dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ese es el sentimiento de Elías. Y Elías lo está expresando delante del Señor. Elías se siente solo. Y muchas veces nos hemos sentido solos. El problema es que cuando nos sentimos solos en el mundo haciendo el bien. Elías dice, yo soy el único que está honrándote. Yo soy el único que está haciendo tu voluntad porque los hijos de Israel han matado a todos los profetas que les has enviado. Y ahora yo soy el único que queda. Básicamente Elías está solo haciendo el bien. Es lo que Elías le está replicando al Señor. Señor, yo soy el único. ¿Y para qué? Si acabo de matar 850 profetas de Baal, ¿y para qué? La reina sigue siendo la reina, el rey sigue siendo el rey, el pueblo sigue siendo pagano. ¿Para qué? ¿Dónde está el fruto de mi trabajo? ¿Dónde está el fruto de lo que yo estoy haciendo? Y muchas veces yo he sentido eso. Y pueden pasar años y no hay frutos. Y pueden pasar años y no hay mejora espiritual. Sigues peleando contra los mismos pecados. Sigues sufriendo las mismas tentaciones. Se sigue sintiendo la misma atracción por las mujeres, se sigue sintiendo los mismos deseos de fornicación o de alcohol, de drogas, de lo que sea, de cualquiera que sea el problema que tengamos, cualquiera que sea el aguijón de nuestra carne contra el que luchemos. Y se sigue sintiendo lo mismo. Y Señor, no hay un cambio, Señor, llevo en este camino 10 años, 15 años, 6 meses, pero no hay una mejoría, no veo una transformación. Y Elías estaba luchando con eso. Señor, ¿para qué tanto poder? Oraba Elías y dejaba de llover. Oraba Elías y llovía. Oraba Elías y descendía fuego del cielo. De todo pasaba con el poder que el Espíritu Santo obraba en Elías, pero Elías sentía que no estaba haciendo nada. Que todo lo que hacía, aún con el poder del Espíritu Santo, no daba ningún resultado. Y, y el Señor le permitía sentirse así. O sea, y tenemos que entender que el Señor nos permite sentirnos así. Pero eso no puede quedarse ahí, porque el Señor llama a Elías y le dice, Elías, levántate. Está bien que estés aquí estamos hablando, estamos dialogando, pero todo el caos que está pasando en tu vida, yo no estoy ahí. Te estoy acompañando, pero yo no soy el culpable de ese caos está dentro de ti. Cálmate y hablamos. El Señor lo manda a calmarse. Y le dice, ahorita sí, le muestra una visión en la que lo manda a calmarse. Cuando el día se calma, cuando toda la tormenta, el torbellino pasa,
ahí sí Elías puede escuchar la voz del Señor. Y vuelven a dialogar, vuelven a tener la misma discusión y entonces ya el Señor le responde, tranquilo, tranquilo que yo he separado a más de 700 profetas que todavía me son fieles. Sino que ellos también están escondidos como tú. Ellos también están esperando, esperando el momento indicado para que las cosas pasen. Esto me lleva a analizar lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Porque en vista al futuro, si hoy día creemos, o tal vez alguno de ustedes piensa que la vida es difícil y que la situación está complicada con su vida espiritual, tal vez con las tentaciones, con lo que está pasando en el mundo, y, y piensa y pensamos tal vez que necesitamos que Dios intervenga para que todo se ponga más fácil, pues Mateo 24, versículo 9 dice, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si vamos al futuro, si queremos echar un vistazo al futuro, este es el panorama que nos espera. El panorama no es favorable. No, las cosas no van a mejorar. Y si empiezan a mejorar, no podemos sentir que Dios está derramando bendición. Porque cuando digas paz, decía el Señor, ahí es donde vendrá la repentina destrucción. Entonces, hay que entender que el panorama tiende a empeorar. Al menos en este mundo el panorama tiende a empeorar. Entonces, cuando Asaf, veía el futuro y entendía el destino de los malos, Asaf no estaba viendo su futuro inmediato, ni estaba viendo un futuro en esta tierra. Asaf estaba viendo algo más allá, algo que trascendía el mundo, que trascendía la muerte, que trascendía la existencia terrenal. Y ahí es donde Asaf encuentra la esperanza. Y entonces es ahí donde venimos al texto principal de esta noche, y es Gálatas. Un mensaje del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, al que tenemos que prestarle especial atención, no solamente por el texto, sino también por el contexto. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y esa es la clave. A su tiempo, ¿qué? Segaremos. Pero ¿cómo lograremos segar? Siempre y cuando usted siga de pie. Que es que, Señor, es que está difícil. Efesios 6. ¿No? Gálatas 6. Gálatas que estoy mirando acá. Gálatas 6:9. 6:9. 6-9. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y yo quiero escuchar a alguien, aunque tal vez no se escuche en la transmisión, pero démosle la oportunidad a alguien de opinar. ¿Qué opinan de esta situación, Andrés? ¿De esta o de lo que De lo que estamos hablando. De lo que hemos estado hablando. Sí. Que pensaba que hablabas en Elías, yo me acordaba de Jesús y llegaba a la conclusión de, de que hay días en los que uno se siente como muy bien, súper, hiper, mega bien estable y al otro día no es así y uno dice, uff, ¿qué pasó? Y entonces uno tiende a sentirse como que no está haciendo lo correcto porque no tiene una vida constante espiritual todos los días. Y yo me ponía a pensar en el propio Jesús cuando, cuando fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. Fue un momento muy glorioso, ¿cierto? Y cuando pues habló el Padre, le habló, inmediatamente en esos capítulos dice, y fue llevado al desierto. Entonces uno dice, después de un momento tan grande, fue llevado al desierto y no especialmente a, a vivir sabroso, ¿cierto? No a Como dicen pasear. por ahí. No, No fue un retiro espiritual. Sí Un fue, retiro, pero
pero no estaba Marta, no tenía Economa, no tenía nada. No había nada de eso, ¿cierto? Pues ustedes aguantan hambre. Entonces yo me ponía a pensar, es que creo que nadie nos ha dicho, o a veces creo que en mi propia experiencia uno piensa que porque en un día estuvo mal y al otro estuvo bien, entonces no tienes una vida Estable. estable. Y creo que como el versículo que leíamos o en otros versículos dice, en el mundo tendremos aflicción, y hace parte de quejarnos porque Elías se quejaba, pero luego siguió su camino, se secó las lágrimas y siguió. Y eso es lo que creería yo, creo en este momento, que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso les decía, hay momentos en los que uno en una mañana, 2 días seguidos, se siente poderoso y siente en su corazón que recibió eh, la unción del Señor, y ah, al otro ya no. Pero hace parte del mismo contexto como de Elías, después de haber hecho una cosa grande y luego a quejarse por lo que le estaba pasando. Sí, el mismo caso del pueblo de Israel después de ver muchas cosas y luego no, pero nosotros queremos carne, no, sí. Y bueno, ese ya es otro punto, que es el de quejarse, pero digo que, como dicen por ahí muy popularmente, está bien no estar bien en muchos casos. Y una prueba de eso pues fue Jesús mostrándose. eh, Se nos dice también, yo sé que todos hemos leído que el Señor fue tentado en todo. ¿Para qué? Pues fue tentado en todo para que nosotros no tuviéramos excusa de ninguna Aún cosa. ese sentimiento de Elías, ese sentimiento de tristeza, lo experimentó el Señor. El Señor llega a un punto en el que siente tal tristeza que se siente morir. Así es. Esta situación a mí me ocurre, lo que Andrés menciona, a mí me ocurre también. Por ejemplo, pasa el sábado y el sábado es el día de poder. Entonces llegas temprano, escuela sabática, canto, culto divino, genial, luego clase bíblica, o sea, bueno, yo he tenido días así, días de escuela sabática completo, todo, y no he parado, y me siento poderoso, y luego rematamos con un partido de fútbol súper bien, súper espiritual, y, y ya, llego a mi casa, me acuesto a dormir, pero entonces viene mi domingo de afanes de la casa, de oficio, de ansiedad, de soledad, y ahí es donde yo necesito estar con Dios, ahí es donde yo necesito el poder. Y entonces, recordando, siguiendo con la historia de Elías, el pastor James hacía una reflexión el sábado, y era muy, muy chévere porque, hablando de Elías, él nos decía, el cristiano tiene dos espacios en los cuales debe habitar con Dios. O sea, son dos espacios en los cuales debe estar con Dios. Uno es Carmelo, combatiendo a los profetas de Baal, pero el otro es Oreb, en soledad, con el Señor. Entonces, tenemos que aprender a mantener esos dos espacios muy bien equilibrados. Porque es que una cosa es a estar haciendo, pero haciendo, no, la vida espiritual no se recarga haciendo. Antes uno está soltando. Usted va a Carmelo a soltar ese poder y vuelve a Oreb a recargarse. Por eso es tan importante cosas como la devoción matutina, y nos lo han dicho muchas veces, y por un odio nos entra y por el otro nos sale. El Señor Jesucristo entendía la importancia de eso, y por eso el Señor sale del agua de recibir el Espíritu Santo en forma de paloma y chumbulumpa al desierto 40 días, porque tiene que ser tentado después de esos 40 días, a recargarse, porque el Señor era un hombre como nosotros. Pasa mucho que como seres humanos, pues sentimos, ¿no? Claramente. Y queremos todo el tiempo estar sintiendo. Entonces, si yo no siento a Dios, entonces no está, Dios no está, me estoy sintiendo solo, no estoy estudiando bien la Biblia como es porque no siento a Dios, ¿sí? Pero entonces muchas veces nos dejamos llevar por ese mismo sentimiento de decir, si no siento a Dios, entonces no estoy haciendo
no estoy bien, ¿sí? Pero entonces Dios siempre está. Dios está ahí, Dios te ve, Dios ve que todos los días te levantas con mucha pereza, me pasa, de a las 5 de la mañana a estudiar, ¿sí? Son cosas que Él ve y que aunque muchas veces no lo sintamos, Él está ahí. Y Dios no es de sentirlo todo el tiempo porque sabemos que Dios está, Es de saber es que de está. saber que está ahí. Y eso es la cuestión de aprender a confiar en Dios. Entonces, cuando sin sentirlo, exacto, porque no todo el tiempo lo vas a sentir, ¿sí? Yo me imagino a Jesús en esos 40 días del desierto ayunando, me imagino que en algún momento se sintió solo, Claro. o en la cruz se sintió solo, dijo, pasa de mí esta copa, o decía que ¿Por qué me estaba has a punto, abandonado? eso, Dios mío, ¿por qué me has exacto, abandonado? entonces si ves, él humanamente sintió, pero también recordó que el Padre estaba con él, y por eso mismo él le oraba y le decía, pasa de mí esta copa. Entonces, aunque sintamos eso que sentimos a veces de que un día estamos bien, al otro no, es mucho más importante entrar, digamos, en la razón de que Dios está en todos los momentos de mi vida, lo sienta o no lo sienta. Así es. Y entonces, en el contexto de Gálatas 9, como les decía, el texto nos habla de no cansarnos. Pero no cansarnos de qué. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y cómo? Y entonces, desde el versículo 1 del capítulo 6, Pablo está hablando acerca de las faltas. Si alguien es sorprendido en una falta, o si se sorprende a algún hermano en una falta, si algún hermano se equivoca, Pablo dice, a ese hermano hay que exhortarlo, hay que hacerle ver su falta, pero hay que apoyarlo en la fe. O sea, al hermano que falla no se le puede dejar solo, al hermano que falla no se le puede caer encima y hacerlo sentir peor. Hay que hacerle entender que falló, pero hay que hacerle entender que se debe levantar. Y entonces el versículo 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando Pablo dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, está hablando de esa siembra constante. La constante siembra de o estás sembrando para la carne o estás sembrando para el espíritu. Como decía Dani, lo sientas o no lo sientas, todos los días es esa constante siembra. Ese proceso no acaba. Ese proceso solamente acabará cuando Cristo venga y esto incorruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando todo pensamiento del ser humano sea de constante el bien y no el mal como ocurre hoy día. Y esta, como para ponerlo un poquito más alta la vara de lo que tenemos que hacer, es uno de los textos que casi siempre utilizo y es Mateo capítulo 5, versículo 44. Cuando el Señor, en cuestiones de si te vas a cansar de hacer el bien o si sientes que no puedes o que ya estás haciendo mucho y que ya es momento de parar, que porque los demás no lo están viendo, que porque los demás no están respondiendo bien. Eh, Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor nos está llamando a la perfección. Por eso el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es el llamado a la perfección, porque esa es la norma. Perfección que Él mismo está haciendo en nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es continuar.
avanzar, a donde el Señor diga, avanzar. Alejo decía algo muy importante el sábado en la mañana, en la escuela sabática. Decía, es que la tarea después de aceptar a Cristo, lo que sigue después de eso todos los días, es hacer caso, mantenerse en esa constante obediencia. Obediencia aunque no sepa por qué, obediencia aunque no entienda completamente el plan, pero el llamado siempre es obediencia, manténgala, consérvela. Eh, es que no me acaba de gustar del todo o no entiendo completamente esto, pero obedezca, hágalo, hágalo que en algún momento lo va a entender. Muchas veces, o todos tenemos ese testimonio de que decimos, es que a mí me estaba pasando algo en mi vida y yo no quería, y yo no quería, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Pero al final le entendí. Y era muy similar a lo que le pasaba a Asaf. Asaf estaba sufriendo porque los impíos eran prosperados, pero empezó a analizar y analizar y a darle vueltas al asunto y se sometió a la voluntad de Dios hasta que al final entendió. Y entonces, esa es la situación a la que el Señor nos quiere llamar. El Señor quiere que conservemos en nuestra mente esto último que vamos a leer y está en Santiago capítulo 1, versículo 17. Y es que realmente eso bueno que sale de nosotros no viene de nosotros. Entonces, si usted en algún momento ha hecho el bien, si en algún momento usted puede decir, yo he ayudado a otros, yo he hecho, digamos, frutos de bien y he sembrado para el Espíritu, tenemos que comprender y recordar siempre que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Saben qué me gusta de esa parte que dice ni sombra de variación? Que el Señor no cambia. O sea, el Señor no se cansa de hacer. El Señor siempre está constante. El Señor quiere que nosotros seamos así, sin sombra de variación. Santiago habla mucho de la duda. Santiago habla muchísimo de la duda. Así como Pablo habla del espíritu y de la carne, Santiago se refiere mucho a la duda. Respecto a la fe, él dice, no dude, pida con fe, no dudando, porque en el Señor no hay sombra de variación. El Señor no cambia, el Señor no se arrepiente, el Señor siempre se mantiene fiel. Y así como el Señor se mantiene fiel y no varía, su ánimo no cambia, su ánimo no varía, el Señor quiere que nosotros seamos así, perfectos como Él. Perfectos porque Él no cambia, perfectos porque no varía. Y entendiendo siempre que todo lo bueno, toda la perfección, todo lo que pasa en nuestra vida y que de algún modo tiene algo de virtud, desciende de lo alto, desciende de Él, del Padre de las luces. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y fuera de las manos del Señor no somos nada. Entonces, seamos aquello para lo que fuimos creados, hijos de Dios, Alejillo. Hola. Hay algo de verdad que me está rondando hace muchos días y es acerca de la forma en que la obra del Señor es una obra muy rara. El ministerio de seguir a Dios es una obra muy extraña, súper rara, no es entendible, ni es, digamos que analizable a posteriori. Es muy fácil que una persona diga, ah, es que Elías vivió esto, o Moisés, o cualquiera. Eso lo hacemos nosotros porque ya conocemos el resultado de, de esa parte. Pero digamos que cuando uno se pone digamos que si nosotros podemos ponernos en los pies en el momento de Moisés o de Elías, es una obra muy rara, tan rara que hasta es entendible desde el ámbito humano el comportamiento que tuvieron los espías cuando fueron a ver esa ciudad. Dice, el Señor nos llevó y esa gente súper grande, ¿cómo la vamos a...? ¿Cierto? Y pensaba acerca de eso porque Moisés de hecho se chasqueó y por eso el Señor le excluye de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? El rey David se chasquea y por eso el reino se divide en dos. Y en ese momento está pensando en Elías, su chasqueada. Y es lo mismo porque, digamos que si yo fuera Elías,
Uno que estaría pensando, bueno, Señor, ahora descendió fuego del cielo, consume el sacrificio en el monte Carmelo, ahora todos los israelitas se van a convertir, vamos a entrar en un reavivamiento, ahora sí vamos a ser una nación poderosa, ahora sí vamos a coger a los asirios, a los filisteos, a los amonitas, a todo el mundo y los vamos a convertir en el nombre del Señor y el que no se convierta se va a morir. Y resulta que esa no fue la obra, esa jamás fue la obra. Los filisteos siempre subieron de encima de Israel y el Señor no acabó con los filisteos de la manera en que el pueblo de Israel siempre pensó. Estaba pensando que después llega el Mesías prometido y aún el pueblo judío que lo esperaba de una manera no llegó. No fue así. Y ni hablar de cuántas denominaciones y todas, incluyéndonos a todos, hemos esperado que Jesús venga de una manera y no ha venido de la manera. Y Elías estaba esperando que Dios actuara de una manera y no actuó de esa manera. Entonces, pensar en de hecho, en el salmista Asaf, el salmista en medio de su Salmo 73, él encuentra un chasqueo también. Dice, ¿cómo es posible que intentando hacer el bien esté pasando esto, cierto? ¿Y por qué te les digo todo eso? Porque es muy peligroso, es demasiado peligroso que nos hagamos una imagen específica de cómo Dios debería actuar. Es demasiado peligroso. Estaríamos violando el segundo mandamiento. Claro, No te hagas porque imágenes. al tener una expectativa de cómo Dios puede actuar y no al hacerlo, no hacerlo de la manera en que nosotros pensamos, eso nos lleva a un aburrimiento y eso fue lo que llevó a Elías. Elías estaba esperando una conversión, no sé si está esperando que el rey Acab y Jezabel y todo el mundo, no, Dios mío, ¿cómo así que hiciste llover fuego del cielo? No, tú eres el verdadero Dios. Es que eso no le sirvió, no le sirvió. Si en este momento se levantara una iglesia haciendo señales prodigiosas, no le serviría al mundo esas señales. Habría quien diría, no, No, es por Belcebú, como le no, decían es al que es Señor. impresionante. Exacto. En este momento, ni aunque se abrieran los reinos el reino de los cielos, la gente se arrodillaría y se arrepentiría. Con eso no pasaría. Es una obra muy extraña. Y me deja pensando es que al final Elías se encontró con el Señor fue en la soledad. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrarnos, como quien dice, es como si el Señor nos hiciera una promesa. ¿Verdad? Ustedes, lo único que les prometo es que me van a encontrar es en la soledad. Y el que me quiera buscar no me puede buscar por interés. Me tiene que buscar cuando esté solo y sin necesidad de nada, solo de mí y me va a encontrar. Es lo único. Y me parece perdón Davidcito, me parece como tan triste porque, pues desde el ámbito humano, porque yo me pongo a pensar, si Jesús viniera en este momento, qué peligroso sería para mí porque soy un humano igual de contado como los de las diferentes denominaciones que han esperado la venida de Jesús, como los mismos judíos en tiempo de Jesús, como los fariseos, como Elías en la época. Y yo digo, ¿y si Dios viene a mi encuentro y no viene de la manera en que yo espero? Y Él está esperándome a que yo vaya. Y yo estoy esperando, como cuánta gente está esperando afuera. Cuando venga Jesús, como dice el apóstol Pedro en la carta, ¿no? Muchos están diciendo que están esperando la venida de Jesús. Y ni siquiera eso va a servir. Entonces me parece tremendo y reflexiono al respecto de que la misma espiritualidad, si nosotros no somos precavidos y totalmente sumisos al Señor, nos puede llevar a un chasqueo en sí mismo. Y si el avivamiento de la iglesia no es como nosotros queremos en nuestra cabecita, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a salir. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar cuando nos empiecen a vender nuestros hermanos? O los que dicen ser nuestros hermanos. ¿Qué va a hacer el hermano cuando se dé cuenta que yo soy el que lo está viniendo por guardar el sábado? Por eso se va a salir. Imagínense, es tremendo. Entonces uno se forma una imagen en la que viene el Señor, abre los reinos de los cielos, los muertos resucitan, ya todo el mundo le da su merecido y ahora sí va. Pero antes de eso, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Y me deja pensando en eso, porque es que lo digo y lo vuelvo a reiterar. Sí, claro. No, claro. Pero es que está en nuestra tarea ser tan cuidadosos, mis hermanos, porque es que a lo largo de la historia siempre ha habido fariseos. Me refiero dentro del contexto de personas que creen que están haciendo lo correcto y cuando Dios se ha acercado a esas personas,
Esas Sí. personas fueron los primeros en rechazarlo. Y yo estoy completamente seguro, con el respeto que todos nos merecemos, que nosotros somos los fariseos del nuevo milenio. ¿Por qué? Porque a nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la promesa, la estamos aguardando y eso mismo no debería darnos la seguridad. Al contrario, deberíamos estar temerosos de estar velantes para que cuando Jesús venga no seamos los siguientes fariseos en el orden, para que cuando se diga los suyos vino y los suyos no le conocieron. Ujú. Y pienso mucho en eso. Y pienso en Elías como se estrella y como el mismo profeta, sí, profeta y vidente y cantor Asaf, durante su salmo, se estrella porque dice, ¿cómo es posible que uno haciendo lo bueno y lo bueno? Y es como una queja, ¿no? Al principio, hasta que él se da cuenta que los malos van a recibir el pago. Y el apóstol Pablo dice, si, si no renunciamos, entonces uno dice, ¿pero qué es renunciar? Renunciar es precisamente, pienso yo, es estar conscientes de que nosotros tenemos que estar vigilantes como las vírgenes. Hola. Sonido. No, ya. Eso más amén. No, pero es que ya. ¿Eso más amén? Era eso más amén. Los amén. Tiene números. No, Entonces, yo lo que quería decir era relacionado con las... Tiempo ya. Ah, bueno, espero que haya sido de gran aporte, de, de gran, de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. No, es algo muy puntual. Alejillo decía, bueno, todos han mencionado cosas muy interesantes y yo pensaba en lo que decía Alejo ahorita, que cuando que es increíble, que de verdad lo mínimo que uno esperaría después de ver un sacrificio que se come, que se come todas las piedras y todo, uno lo mínimo que debería hacer es inclinarse ante el Señor, pero de manera honesta, ¿no? O sea, reconocer, que el pueblo reconociera unánimemente la soberanía del Señor y no pasó. Entonces, es impresionante la dureza del corazón humano. Y recordaba yo mientras mencionaban eso, la parábola que el Señor utiliza de Lázaro y el rico. Hay una parte donde el Señor, el rico está desesperado por allá en las profundidades del Seol y le dice al ángel, déjame ir a los míos, a mi familia, a avisarles, a advertirles de lo horrible que es esto. Y el ángel le dice que ni siquiera tienen a los profetas, tienen los escritos. Es parafraseado, es que ni siquiera si un muerto se levantara y fuera y les predicara, serviría. Y eso deja descubierto el corazón humano. Hay otra aparte en lo que leí ahorita Juanca, creo que está ahí mismo, es que el Señor lo manda a Elías a entrar a una caverna, a una cueva, y dice que hay una especie como de fenómeno donde dice que hubo un gran sonido, pero el Señor no estaba ahí. Y después otra cosa así bien estrepitosa y el Señor no estaba ahí. Finalmente el Señor, ¿dónde estaba? en el silbo En apacible. el siervo apacible. Entonces, eso es muy importante porque yo creo que las tribulaciones nuestras son a través del silencio. Sí, sí, o sea, yo pienso que nuestras mayores oportunidades de crecimiento espiritual siempre son en silencio, cuando los demás desconocen lo que estamos pasando. Pero ahí es donde está el Señor, no en el estrépito. Sí se manifiesta, pero por eso hay un método que se llama método deductivo. Es un método lógico donde uno deduce la información partiendo de lo general, de las premisas generales, uno deduce cuestiones particulares. Y hay un método que es el opuesto, que es el inductivo, que desde lo particular se generaliza. Y yo creo que el Señor para salvar usa el método inductivo. O sea, el Señor no hace una cosa gigante a ojos de todo el mundo para que crean, sino que se concentra en la vida de cada persona, porque finalmente el fin del Evangelio, el fin de predicar, el fin de que estemos militando aquí, el fin de todo es, el fin de nuestra carrera cristiana o nuestra carrera con el Señor no es predicar, ni encontrar almas. Eso es algo que se debe hacer. El Señor dice que el Evangelio tiene que ser testificado, tiene que ser anunciado. En Mateo 24 dice con un propósito, ¿cuál es?
como testimonio, nada más. Eso no quiere decir que Es a donde lo que hablábamos vayamos, de Abraham, del pueblo de Israel, ujú, que ellos juzgarían a Egipto. exacto, y Noé, Básicamente es eso, exacto. nosotros somos el testimonio de este mundo, Exactamente, yo tengo claro eso, uno no va a predicar para que la gente se convierta, sino aunque para que si tengan, se convierte es ganancia, pero el objetivo dice Mateo 24, y predicarás este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces, cuando el Señor salva a cada persona, o sea, el motivo principal por el que nosotros militamos es nosotros ser salvos, y eso se nos olvida a nosotros. A veces se nos olvida que ese es nuestro objetivo. Entonces nos concentramos en la forma, nos concentramos en la estrategia, nos concentramos en el ritual, nos concentramos y son cosas válidas, es que son cosas válidas, son cosas buenas, ir a visitar a los demás, hacer obras de caridad y todo eso, pero el fin último es que nosotros seamos salvos. Muchas veces nosotros, como dice Pablo, no siendo que, siendo un heraldo para los demás, yo mismo se ha eliminado de la carrera. Por eso siempre nos tenemos que concentrar y me parece muy importante ese concepto que flotó, yo creo que por la dirección del Señor, al final también del estudio, es que nosotros tenemos que concentrarnos en el silbo apacible, que significa nuestra intimidad con Dios, que significa nuestro dolor, que solamente el Señor conoce y no esperar que las masas se conviertan o las expectativas que uno se puede hacer, ¿no? Con respecto a X o Y, sino siempre es el hecho de pasar por pruebas, como mencionábamos en el estudio pasado aquí, es porque el Señor nos va transformando de forma individual a cada uno. Y no hay otra forma de ser salvos. O sea, nosotros estamos siendo purificados aquí a través de tribulaciones y todo lo demás, para que el fuego que llueva después para destrucción no tenga ningún poder sobre nosotros. Y ya ha pasado el fuego que necesitábamos. Por eso, eso es triste, ¿no? Es triste pensar que al fin del día se sabe que muy pocas personas, ojalá estemos ahí incluidos, pero son muy pocos van a ser salvos finalmente por amor a las promesas de Dios a Abraham y todo lo demás. Pero este mundo está echado a perder prácticamente y eso debería darnos a nosotros, al menos hacernos reflexionar sobre la grandeza del llamado y la facilidad de quedar por fuera de la carrera también. Entonces son cosas muy, muy serias. Por eso Es una- también dice que en el fin de los tiempos, pues que muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos esto, y que él va a decir, Tremendo. no los conozco, porque es que a Dios lo conocemos en la intimidad. Me acordaba en esos días de, creo que Luis compartió una imagen que decía que Dios nos mira desde adentro y no desde afuera. Y a veces nos olvidamos de eso y hacemos mucho. Y las personas pueden decir, wow, y desde adentro a veces no haber nada. Entonces pensaba yo, reflexionaba como decimos mucho que el fin está cerca, que el fin está cerca, pero a veces muy poco por mirarnos a nosotros mismos ante la presencia de Dios y, y, y como, sí, como desechar como muchas raíces de amarguras con las que cargamos, ¿no? Odios, resentimientos, y seguimos cargando con ellas o sea, al fin está cerca, entonces yo creo que el Señor quiere que nos preparemos también, es en ese sentido, o sea, desde adentro, desde el interior, como entregándole eso, que nos prepare para eso, para el fin, pero desde adentro, desde afuera, pues, cierto, pero desde el interior es el que nos conoce, no desde afuera. Y ocuparnos de nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Por eso es que yo pienso que al final del día, como que creemos y que No, estamos confiados. lo decimos, pero no estamos Es que realmente si uno convencidos. supiera que está cerca y no lo creyera, la vida de uno sería muy diferente. Claro. Uno vive rodeado de lujos y rodeado de comodidades que no las entregamos, no las tratamos. Porque si hablamos, nos llenamos la boca diciendo, pero a la hora de la verdad, si fuera por obras o si fuera por indicadores objetivos,
yo creo que todos estamos descalificados. Por eso dice, es que la Biblia dice, el Señor dice, es imposible prácticamente que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces pone un estándar y un discípulo le dice, Señor, entonces ¿quién entraría en el reino de los cielos? Y el Señor, ¿qué responde? Usted tiene que entender una cosa, mijito. Para los hombres es imposible. Imposible, esas son palabras mayores. Es como querer volar o sea, con alas, o nosotros no podemos, no se puede, es imposible. Pero dice que para el Señor nada imposible. Por eso, Pero Él sí, sí quiere que sí, claro. o sea, Él quiere conocernos y que lo conozcamos en la intimidad. Claro, es que yo creo que es la única manera de conocer al Señor bien. Uno no puede encontrar al Señor en medio del bullicio, es imposible. ¿Cómo? Pero otra cosa importante es que nosotros mismos no nos permitimos esa intimidad, porque nos encanta ser interrumpidos o por la televisión o incluso Claro. por obras que son en apariencia buenas, pero que no nos dejan concentrar. A mí me pasa muchas veces un sábado en la iglesia, eso que mencionaba Juanca, un sábado bien movidito, hay que hacer uno cansado, y a mí me pasa muchas veces que yo me siento ese sábado más lejos del Señor que el resto de días, que ni siquiera pude orar. Un día sin A mí me orar. ha pasado muchas veces que cansado de que la clase, eso, y termina Prefiere uno. quedarse en la casa Y los yo muchas veces sábados. le he dicho a ella, yo me voy a quedar en la casa hoy por la tarde porque voy a... Es que la aplicación clara que se puede aplicar ahí es cuántas relaciones de pareja se rompen, no por una infidelidad o maltrato, sino porque una de las partes se concentró tanto en trabajar que se olvida de la pareja y a la y a primera vista está trabajando por la familia, para sustentar, para cubrir una deuda, cualquier cosa, pero trabaja de una manera tan impresionante que se olvidó de la pareja y hubo un deterioramiento. ¿Y quién pensaría eso? No, y hay parejas que trabajan juntas, hay Sí. personas que trabajan juntas, están casados y trabajan en el mismo negocio y todo, pero nunca están juntos, o sea, realmente Ah, nunca están juntos. Todo el día la pasan juntos, pero nunca están en pareja juntos. La relación laboral es muy buena, pero la relación sentimental está muerta. sí. Y es que uno puede interactuar físicamente con una persona todos los días y estar lejísimos de esa persona. Hay alguien que una vez hacía una comparación muy interesante al respecto y decía, ¿quiénes son las personas que peor comen? Y yo le dije, pues no sé, no Los pienso. chefs, Y decía, los cocineros. Los cocineros es la gente, los chefs es la gente que peor come, porque se la pasan sopeteando y no se sientan a comer. Y cuando van a comer están llenos porque se pasaron probando de todo y no comen. Y nos puede pasar así, picamos Creo que comprando de lo que ellos hacen. claro, por lo mismo. Y que nosotros cogemos el riesgo de precisamente no querernos encontrar con el Señor porque como nos la pasamos es picando y trabajando y es muy importante eso. Sí, más amén. bueno, que no tienes el micrófono, espera. Que el problema Que fundamental me es que quiero no joder, te hacer escuchan. Sonido. Hay un problema fundamental. Con eso o sin eso se oye igual. Lo que pasa es que Ah, ya, por ahí sí no digo nada. eh, Ahí sí no digo nada. todo se resume en un concepto, la perseverancia. El Señor dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y, y vean tan curioso como lo que mencionaba Lejit, lo que mencionaban todo, es que el Señor siempre nos hace una invitación a lo macro, a cómo Él ve las cosas. Porque cuando le prometí a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y tanto sufrimiento y le dio un solo hijo, ¿cómo se suponía que Abraham iba a confiar en esa promesa que iba a tener tanta descendencia? Si a duras penas tuvo un hijo, y eso que fue con todo el sufrimiento. Casi, mejor dicho, sí. Y y recordando lo que Alejandro decía, la manera en que el Señor trabaja es muy extraña para muchos. De hecho, los que venían del camino de Maús, esa era su duda. Decían, nosotros esperábamos un profeta grande en palabra, en poder, pero creíamos que era el que iba a libertar a Israel. O sea, ellos creían lo que creen los judíos hoy en día, que iba a ser ese Mesías, que iba a destruir a los enemigos, Caudillo, sí, que iba a caudillo, traer para sí lo que dice pues Isaías 43, creo que es,
que iba a traer para sí a todos los de Israel, y iba a hacer todas esas cosas, ¿cierto? Y cuando llegó el Señor Jesús no pasó. Entonces ellos esperaban eso, los discípulos esperaban eso. Se acercaron los hijos a pedirle a Jesús que se sentara uno a la izquierda y uno a la derecha, esperando ese reino terrenal. Pero ellos no sabían o ignoraban completamente cuál era el plan de Dios. Y el plan de Dios era primero, él tenía que vencer al mundo para que lo demás, su triunfo final, se diera como es. Y la invitación del Señor siempre es que nosotros miremos lo macro, o sea, no enfoquemos como en las cosas pasajeras de esta vida, sino en el plan completo, que es al final la recompensa que vamos a tener. Pero mira, fijarnos en lo macro, pero sin esperar. Decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Sí, sin hacer las expectativas. Que sea lejos, por eso no se chasquea tanto. Sí, es que Porque se uno lo dice que chasquea. esto lo va a hacer y uno como está más inteligente que el Señor, va a hacerlo así, así, así. Y cuando sale de forma diferente, uno busca. Y porque es que uno piensa, pero es que Ezequías le dijo al Señor, no, Señor, que retroceda al sol, no, Señor, que adelante, o Gedeón con el vellón. Entonces uno dice, no, pero si yo también puedo condicionar a Dios a lo que yo quiera. Que a ellos, que Dios les haya permitido eso a ellos no quiere decir que conmigo va a funcionar igual. Pero después con Gedeón, ¿qué le dijo? Exacto. Esos hombres que usted tiene, menos, Y, necesito menos, y menos, y menos a los que los Gedeón se encontró. fue confiado de que iba con los que eran. El Con Señor le dijo, no, todos, espere un no, momentico. quítelos, vaya, Usted quítenlo ahí, usted quítenlo ahí, me hizo quítenlo. probar, usted me probó a mí, ahora yo lo voy a probar a usted. Saque a los cobardes. Listo, los cobardes se fueron. Los Y que luego, claman como perros. los que suelten las armas y se tiren al suelo, esos no van. Y quedan 300. Y entonces vas a confiar en 300. Ahorita vas a confiar en mí porque es que no son los 300, soy yo. Es que mira, que siempre en toda la Biblia, es tenor, es tónica, el hecho que el Señor siempre se glorifica. Y para eso pone a la persona al extremo. Con uno, con dos, con un poquito, casi muerto, anciano, feo, el pequeño. Y el Señor dice que se perfecciona. Cuando Pablo está mal, le dice que le pide al Señor que le quite el aguijón. Dice, Señor, ya le he pedido 3 veces al Señor y me ha dicho, bástate Mi gracia que mi porque mi poder poder se perfecciona en las en la Biblia. debilidades. Y él dice, por lo tanto, me alegro de ser rey. Y yo pienso que, digamos, en la iglesia, uno entra a la iglesia, el ejército del Señor, no ejército, pues, con últimas armas de guerra, Semejante armas ejército. bélico. Claro, un ejército bien equipado, pero uno entra a la iglesia, ¿cuál es el ejército del Señor? Está la hermana Berenice, está el hermano dormido, está el que no puede caminar, está el que tiene problemas cognitivos. He aquí el ejército del Señor. Y sí, el Señor se glorifica a través de esas personas, Claro. de las que muchas veces uno se burla, de hecho. Entonces, por eso es tan raro, es tan extraño, es tan incomprensible la manera como ve las cosas el Señor, que de hecho el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Ni mis vuestros caminos. caminos los míos. No Tan mire, distante. no mire su parecer, le De lo decía alto a Samuel. Y también dice, tan distantes como el cielo está de la tierra, está la forma como ustedes ven las cosas a como yo las veo, dice el Señor. Y por eso, Y Pablo dice, cuán insondables son sus juicios e claro, inescrutables sus caminos. O sea, nosotros no podemos pretender entender en lo más mínimo cómo será la voluntad del Señor. Lo que estamos tenemos muy que hacer es revestidos. aceptarla. Y estamos muy revestidos de carnalidad todavía y por eso no somos capaces yo creo que no se trata de entender, sino de aceptar. De aceptar. Ese es el punto de lo que estamos acá, todos estamos de acuerdo con eso. Sí, es raro que vamos a saber cuál es el Sí. resultado. O sea, como Job, ¿qué dijo? Job aceptaba la voluntad del Señor y por eso Job caminaba con Dios y era perfecto. Porque Job hacía lo que Dios le decía y aceptaba lo que y Dios no le hablaba. Dios no le hablaba a Job. Dios le vino a hablar a Job después de mucho tiempo, pero probablemente podemos entender que en la vida de Job, Job nunca había escuchado la voz de Dios como lo había hecho Abraham o como lo había hecho en los otros. Job recibió la voz del Señor al final de su odisea, podríamos decirlo. Lo puso a sufrir, el Señor siempre... Y Ah, llega ese momento en el que Job pierde todo y dice, ¿cómo así? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo no. aceptaremos? O sea, y él entendía que lo que había que hacer para este camino era aceptar. Y es tremendo todo lo que se ha hablado porque cuando fuimos a entregar unos panfleticos
¿A dónde fue? A Obando la última vez que hubo una actividad. Yo entré a un bar donde estaban unos borrachitos jugando billar. Entonces Sebas estaba conmigo y yo entremos. Entonces al principio, en general, recibieron bien el panfletico y hubo un borrachito que eso se ofendió todo. No, 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 no. Y eso comenzó como un efecto en cadena y el siguiente. No, 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 no. Y a mí ya me está dando rabia. Yo le quería pegar su puño santo, su cachetadita Con la Biblia. santa. Porque comenzaron y yo pensaba, están rechazando, ¿qué le cuesta coger el panfleto y Entonces, sí, dame un leerlo? papelito y ¿Cómo, ya, y lo cómo tira a sabe la que esto no basura. le puede cambiar la vida? Y comenzó el uno, el otro, el otro, el otro, y yo pensando, retrógradas, sí, ni por de educación. Entonces yo salí de ahí contento igual, porque la Biblia dice que eso le espera, y eso que eso no es nada, comparado a lo que los discípulos les tocaba, eso no es absolutamente nada. Pero sí es como una especie de un mini escarnio. Apenas quieren una paz, le Entonces, dieron la paz y luego al otro se acaba, se No, predicar. y Entonces yo pensaba, antes de que se me olvide la idea, yo salí ahí pensando, Señor, ¿realmente qué estamos haciendo nosotros aquí entregando una literatura? O sea, va a cambiar Obando, pero al mismo tiempo yo decía, no, la obra es del Señor y yo sé que con una sola cosa pequeña el Señor puede hacer cosas grandes, pero esas luchas sí las tiene uno, de con esto tan pequeño, ¿cómo puede pasar algo significativo? Como la multiplicación de los vea, panes y de los peces. El Señor alimentó casi a más de 10.000 personas, digamos más o menos unas 15.000 personas con unos cuantos panecillos y peces. Y el Señor siempre, siempre va a orar de esa manera, con lo mínimo, como para que uno diga, no le cabe, no le quepa a uno al final del día la duda, la menor duda que es Él el que hace las cosas. Y sí, es muy importante entender que con el Señor no se trata de cantidad, se trata no, la calidad. de calidad, por decirlo de alguna manera. Los números para el Señor parece que no son importantes, pero no, para nosotros los números lo son todos. En la iglesia como institución y también nosotros carnalmente, porque nos parece que es lo deseable, lo fuerte, lo duradero, lo respetado. Entonces es bueno que el Señor, y es bueno que oremos para que el Señor nos ayude a tener su mente, pues a través de su espíritu. O sea, porque cuando vamos a que queremos, a quienes queremos llegar, entonces se han hecho iglesias en búsqueda de llegar a la población de mayor economía. Y pues no es un pecado hacer eso, pero pues, ¿cuál es el enfoque? Y en nuestro caso, por ejemplo, a mí me pasaba con lo de este retiro. Inicialmente, cuando se habló de lo del retiro y de invitar a los exadventistas y pagarles todo, yo decía como que esa plática se va a perder. Nos vamos a poner a rebuscar plata y a gastar plata invitando a estos muchachos que hoy día no quieren saber nada del Señor, que crecieron en el Evangelio pero no quieren saber nada del Señor. Y me sorprendió mucho escuchar de una persona que siempre con quien que yo hablaba con ella me decía, ay sí Juan, ya, que venga ya el Señor, que venga ya, yo ya estoy cansada, que venga. Y siempre era ese rechazo y ese rechazo y justamente me llama y me dice, ¿usted irá al retiro? Y yo sí. Lléveme, lléveme, que se me llegó la invitación y yo quiero ir porque lo necesito. Y yo como que valió la pena. Y aún si esa persona va al retiro y en ese momento en el retiro no quiere regresar aún así va a valer la pena. Porque es que lo que vale la pena no es el resultado, lo que vale la pena es el proceso. Con el Señor lo que vale la pena es el proceso. Sí, y es eso, no te canses de hacer el bien y no tenga, yo digo que una parte muy sabia es, no tenga ninguna expectativa. Cuando el Señor le manda a hacer a uno algo, no tenga expectativa, No porque sea eso lo mata. expectativa porque aún, Llega, llega uno, se trasnocha en una predicación, va uno preparado con la unción y no llega nadie, llega el diácono. Y porque uno tal es como vez hablándose a uno mismo y muchas veces uno dice, no, eso me salió re mal. Uno como el Señor sabe, o sea, haga lo que tenga que hacer y ya. no se haga expectativas porque su expectativa no va a llegar si es grande, no va a llegar, no va a alcanzar lo grande de Dios. Y si es pequeña, no va a alcanzar lo pequeño Claro. del Señor. O sea, no puede. Haga lo que el Señor le manda y ya. Se Sí. pongan a volar porque no Entonces,
concluyendo, para que Wilson pueda comer antes de irse, vamos a terminar con esto que Camilo dijo ahorita. Entender que sin importar, en el mismo contexto de Mateo 24, sin importar que todo empeore, al final, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, lo importante Y es es que esa es la clave. mantenerse sin importar qué. Continuar y siempre continuar. Caminar, así no entendamos por qué, que tanto hacer no se nos olvide por qué lo estamos haciendo.